Son varios los audios que se le atribuyen al señor Juan José Santibáñez, actual ministro de Justicia. Audios que lo comprometen en una serie de cosas y de hechos que todos, por supuesto, bastante cuestionables. Desde comprometerse con la presidenta a cambiar a la DIVIAC en su momento para poder ascender al cargo de ministro del Interior, hasta, como hemos visto en los últimos casos, solicitarle al ministro de Justicia un favor para alguien para el que él trabajaba, que era nada menos que un personaje, un policía o ex policía, el señor Marcelo Saly Rosas, vinculado, condenado por sus vínculos con la organización criminal Los Pulpos, cuando él era ministro del Interior. Y el problema del crimen organizado es el principal problema en nuestro país. Cosa de locos es esto. Pero vamos a escuchar a un exministro del sector que nos explique por qué está ocurriendo esto. Bienvenido, Carlos Asombrío. Gracias. Creo que estamos en una profundización de un deterioro político que a la vez, y porque tiene que ver con la otra parte que querías que conversemos, que tiene mucho que ver con la lógica del crimen organizado también. Que una persona como Juan José Santibáñez haya sido siquiera nombrado ministro del Interior, cuando todos los que hemos pasado por el cargo en la década previa, digamos, sabíamos perfectamente que este señor estaba dedicado a lo que está dedicado y que se dedicaba a defender a policías ya condenados, policías que evitar que los extradiciones. ¿Conoce el caso de Saly Rosas en particular? Bueno, lo he escuchado, no recuerdo si ha sido durante mi gestión, porque ha sido en el 2016, puede haber sido en la primera parte o en la segunda, de repente ha sido durante mi gestión, porque hicimos muchas operaciones por allá, pero algo que me cuesta mucho entender son todas las personas que dicen: vamos a esperar si esto se puede probar, ¿no? Vamos a esperar si estos audios son verdaderos, de repente no son verdaderos. Basta en el instante que el señor le saca un audio, va, dice, pruebas, vamos, háganme todos los peritajes, yo pongo más peritos, que sea con cámara, televisión, lo crean. Quien no la debe, no la teme. Y este señor engañó, no fue, nunca acudió, inventó que era Carlos Álvarez, etcétera, etcétera. Y eso... Bueno, y además ha defendido a quienes dicen se ha defendido, ha recibido a los familiares. En una entrevista ha dicho que él recibe a muchos. No, eso es... me refiero al primer bloque. Sí, claro, ahora, en este caso es más complicado todavía. Y la abundancia de pruebas que tiene la Fiscalía, una de las cosas que no se dice tanto, hay decenas de WhatsApps. Él, digamos, en el mejor de los escenarios, traficó influencias y estafó a estas personas, y en el peor de los escenarios, que en su caso tiendo a pensar que más van por ahí, cae en una corrupción grotesca en el contexto de ser en ese momento viceministro y parte de la historia ministro. De nuevo, el señor Arana, primer ministro, hoy mismo debió decir: esa no es mi voz. Vamos, Juan José, vamos. Presidente del Consejo de Ministros, claro. Presidente del Consejo de Ministros. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso que esencialmente, en su gran mayoría, piensa como Santibáñez y actúa como Santibáñez. O sea, Santibáñez es el prototipo del vivo criollo que no siempre está por donde consigue un beneficio, etcétera, etcétera. Y tiene, todo vale para subir. Todo vale para subir, y tiene problemas penales lo suficientes como para ya ser un escándalo que la presidenta lo mantenga, ¿no? Un escándalo. Pero después de lo de ayer, que no haya habido una reacción en el Congreso severísima, que el presidente del Congreso haya dicho: mire, eso no es tan importante, vamos a ver si se prueba. Si se prueba, ¿cuál es la idea? Que pase el tiempo, ¿no? Que demore, etcétera, etcétera, para que ya se acabe este gobierno, ya nos olvidamos del asunto.
no hay de parte de la presidenta una sola palabra frente a estos hechos. Ni una. Ese es un escándalo de proporciones. Y otro es el de que hubiera meritado un pronunciamiento de la presidenta anoche mismo. Digamos, anoche mismo y antes, yo creo, nunca, ya, pero antes, decir, bueno, ya esto es demasiado, etcétera, etcétera. No, pero digo, de cara a la ciudadanía, Mira, es decir, decirle algo a los ciudadanos. El señor Arana, el señor Santibáñez, la propia presidenta, su equipo de trabajo, su asesor en temas judiciales. Yo creo que tiene el perfil Santibáñez de Vladimir Cerrón. O sea, sabe algo, sabe cosas. Y de la presidenta. Obvio. Por favor, nada más que lo del cofre, la punta del iceberg de este tema, que compromete a la presidenta. Y eso ya está documentado como un hecho consolidado que ocurrió así. Este señor dijo que a la más alta esfera del poder, en Palacio de Gobierno, él ya había estado en reuniones, tenía una semana de ministro, donde se veía cómo proteger al señor Cerrón. Eso lo dijo él y está documentado que el audio es verídico. Yo creo que tiene que haber algo de eso. Bueno, también. claro, el congresista Cueto decía, es un peritaje de parte, pero no son es un tres peritaje, peritos. no es un peritaje de parte. Es lo que tiene que hacer Un la Fiscalía. peritaje de parte sería el de Santibáñez, y encima se hace ese peritaje con su voz, pero sin su presencia, porque se ha negado sistemáticamente a ir a hacerse las pruebas. Ahora, apelando a la experiencia como ministro del Interior, ¿cómo impacta todo esto en la propia policía? Es decir, la historia de este gobierno, ¿no? En la policía. Un ministro del Interior que ha sido abogado de policías que han estado vinculados, ¿no?, a actividades delictivas, que ocupa el cargo, que hoy incluso aparentemente, y por lo que dicen los audios, le solicita al ministro de Justicia beneficios para sus clientes. ¿Cómo golpea esto a una institución que no es ajena al fenómeno de la corrupción? No, no es ajena. Hay muchos problemas de corrupción, como lo hay en el Ejecutivo, en el Congreso y en la mitad de las instituciones, pero la policía es la encargada de hacer cumplir la ley. Ahí está el problema delicado con lo de la corrupción. Y además ahora tiene las atribuciones para hacer la primera parte de la investigación y demás. Con lo cual es peligrosísimo, en fin, porque ellos dependen de la Presidenta de la República. Ellos no son independientes. Aunque ahora han salido, a raíz del caso del comandante general de la policía, en una actitud deliberante totalmente, prohibida por la Constitución. Nadie se inmuta ya. Son tantas las cosas que pasan que salga el comandante general rodeado por todos los generales a decir que el Poder Judicial es una barbaridad. Eso es anticonstitucional, es inverosímil. Nadie se inmuta, porque ya estamos pasando umbrales, sobre la policía. No es solo el problema del ministro, es el problema del comandante general de la policía. Este señor, cuando fue jefe de la región Arequipa, explotó laboralmente a su oficial. Estamos hablando de Sanabria. De Sanabria. Claro. Y a raíz de eso, que lo han suspendido 18 meses, ya no es inaplica. No me pueden suspender porque tendrían que inaplicarlo con la presidenta. La presidenta Mutis también. Recuerda que entre las cosas que están en los audios es como Canario avisó que lo iban a allanar para ganarse la simpatía del ministro. Eso lo dice el propio ministro Santibáñez. Entonces, ¿qué cosa? La salida de la DIVIAC, que han sacado, para mi modo de ver, los mejores policías que habían, y no digo que los únicos, pero cuando se necesitaba multiplicarlos por 15 para luchar, porque es ese camino el que hay que seguir. Entonces, ¿qué cosa hace? La policía, digamos, el honesto en la policía, tiene que luchar mucho contra la corriente. Entonces, si tú ves que todo está así, la gente dice, oye, ¿para qué complicarme? Voy viviendo mi vida, voy escondiéndome, me refiero a los oficiales, ¿no? O dicen, bueno, me ganaré algo también en todo esto. Y eso debilita la lucha contra el crimen organizado,
porque muchos policías están siendo cooptados por el crimen organizado. Aquí en la Cochinchina, no es solo un problema peruano. Bueno, el caso de Salir Rosas es uno de esos, condenado por los vínculos con la organización criminal. 27 años de prisión. 27 años de prisión por vínculos con los pulpos. Entonces, ¿cómo vamos a perseguir o cómo vamos a confiar en que el gobierno está realmente detrás de este pulpo, John Pulpo, liberado en Chayapalca? Es decir, cuando uno empieza a armar y a poner todas las fichas, ¿no?, sobre el corcho, los pedacitos de papel en el corcho, uno dice, sacaron a este señor de Chayapalca, ¿no?, porque le reajustaron, se fue del país este señor, los pulpos se ufanan de manejar la situación en Trujillo, y resulta que uno de los policías vinculados a esta organización criminal era el cliente, uno de los favoritos del actual ministro de Justicia. Por eso te decía que está muy entrecruzado ya el tema del profundo deterioro de la política en términos de calidad, de moralidad, etcétera, con lo del crimen y la situación de aumento del crimen organizado. Se han descubierto un montón de casos y son solamente un grupito, digamos, de casos hasta organizaciones criminales de propios policías. El caso del robo del oro, ¿recuerdas? Hace unos 3 meses. Todos eran policías en actividad. Por eso, mi pregunta es, ¿la policía en qué momento está? En uno de los peores que yo recuerde. Porque, digamos, el valor agregado que ponen los buenos oficiales se ha mermado por el trato que se le daba a buenos oficiales, y entonces y si desde la cabeza se hace lo que te da la gana, puedes desobedecer al Poder Judicial, puedes hacer lo que quieres, ¿qué sentimiento prima? Impunidad. Todo esto entremézclalo también con lo que pasa en el Congreso. Recuerda que las leyes que ha modificado el Congreso han dificultado mucho la lucha contra el crimen organizado. Han dificultado mucho. Han hecho, digamos, han ido a contracorriente de lo que se necesitaba reforzar, debilitar. Y eso tiene que ver, y no son acusaciones gratis y frívolas y que se le ocurren a la gente, con la cantidad de congresistas que trajeron delitos en proceso antes y que tienen nuevos, o las dos cosas, que son como 100. Ahora, ¿cómo puede cambiar esta relación gobierno-Congreso con la campaña? ¿Puede cambiar? Es decir, ¿puede llegar a un punto en el que la distancia con el gobierno, por ejemplo, pueda detonar en una situación de vacancia, por ejemplo? Yo pensaba que podía ocurrir eso. Yo pensaba que iban a tratar de tomar distancia del gobierno de Boluarte y que iban a vacarle en algún momento. O sea, si la vacan o no la vacan, no es por... Argumentos hay de sobra. ¿Sí? No estoy planteando que la vaquen, simplemente... pero no parece que sean conscientes de la magnitud del deterioro que hay en la visión del Congreso como apoyo a uno de los gobiernos más impopulares, el gobierno más impopular. Eso es lo incomprensible. El gobierno más impopular tiene el apoyo del Congreso. Bueno, es casi igual de impopular, pero el punto es este. Pero vamos, han cambiado las reglas de juego, tienen la posibilidad de reelección, entonces de ahí la pregunta, es decir, si quieren postular, esto les puede pasar pasivo, sí, apoyar a un gobierno. Muchísimo. Por eso, pero ¿no hay conciencia de ese pasivo? No sé, honestamente te digo, pero sí te puedo decir, todos los países ahora en esta historia reciente que estamos viviendo, el incumbent, como dicen los gringos, el que representa a lo que está de salida, pierden. La señora que perdió de los demócratas. Kamala Harris. Y esto. Pero anda por todos los países y es exactamente lo mismo. En Chile tienen un gobierno muy radical de izquierda y el favorito es un hombre de extrema derecha. Y así sucesivamente. Pero el punto que voy es que acá hay 48%, que el señor López Aliaga tenga 11 y la señora
Fujimori tenga 7 es un dato interesante, todo. Pero el dato fundamental es que el 48% de la gente dice nadie, viciado, en fin, todas estas cosas. Rabia, indignación, es lo que prima. Y eso, con un gobierno y un Congreso cada vez más jalados a la derecha extrema, ¿qué cosa puede ocasionar? Que la gente, por rabia, por indignación, ¿qué fue lo que pasó con Castillo? Básicamente, ¿no? O sea, algo de identidad también, por supuesto, pero en la segunda vuelta ya no. Y terminemos con un ultraizquierdista, ultrarradical, cercano a Castillo, gobernando el Perú. Entonces, creo que son de una irresponsabilidad que ya para mí trasciende todos los límites. O sea, no tienen límites de la angurria de hoy. Su visión estratégica parece ser de la semana siguiente. ¿Qué pasa en la semana? Bueno, en el caso de Dina vive el día, ¿no? Vive el día. Yo sí creo que cambió su posición, escuchando tu entrevista antes, por la marcha. No. ¿Fue por la marcha, no tanto por el escándalo Santibáñez? Creo. ¿Por la marcha? La marcha no era muy importante, pero se comenzó a respirar en el ambiente de que eso no cuadraba. Y ¿cómo te puedo decir? Se burló de su ministro de Economía y de su primer ministro. El primer ministro había salido a decir lo mismo, que eso no podía aplicarse, etc. A mí me cuesta entender la indignidad de los funcionarios públicos que tenemos. Es todo parte de un deterioro. Con tal de quedarse, ha salido a decir que estaban de acuerdo en realidad, ¿no? O sea, hemos visto con mucha nitidez sus declaraciones y es totalmente opuesto. Claramente es lo peor que puede pasar, eso es inaceptable. Todo. Ahora, bueno, hay que entender que la gente necesita su plata y yo les recomendaría... La gente siempre va a necesitar plata. Y yo les recomendaría que saquen juiciosamente, no mucho. Por favor. Ahora, esa es la inconsistencia en el otro tema, en el tema económico. Populismo desembosado. Ya cambiaron APP y Fuerza Popular. Fuerza Popular, ya cambiaron, ya sí. Ya cambiaron también, ya no les parece bien la ley que ellos votaron a favor. Digamos, creo que vienen épocas aún más desagradables, por llamarlo de alguna manera, con un populismo grotesco, que además no le sirve mucho porque yo creo que la gente se va a llevar su AFP y ninguno va a subirle un punto a Dina, porque a Dina la odian. O sea, ella puede apoyar el pan con chicharrón y decir cuál es la receta, y Perú será el campeón, pero la gente igual no quiere a Dina. Entonces, creo que se vienen épocas aún más desagradables en este periodo, y yo le tengo mucho miedo al riesgo de lo que puede pasar y que terminemos con un Castillo ultrarradical y una mayoría en el Congreso. Ahora, el papel de la Fiscalía también, como analista político te pregunto, ¿no? Esto de abrir incesantemente, de dar la sensación, porque podría ser el sistema de justicia y la prensa, digamos, un refugio para el control del poder abusivo y populista. ¿Cómo analizas el papel de la señora Delia Espinosa? A ver, yo creo que ha tenido, digamos, no tiene, ¿cómo decirlo de alguna manera? Es muy metepata, hay cosas que no debió hacer e hizo, pero yo sí pienso que el 90% de las denuncias constitucionales que ha presentado el Congreso son bastante basadas en la realidad, ¿no? Quizás por ahí exageró con presentar una denuncia constitucional contra los congresistas por un voto, No, ya no importa que... tiene sus cosas, como sus cosas hay en el Poder Judicial, y es muy frágil y se la van a tumbar. Y se la van a tumbar. Eso no me queda ninguna duda. Se la van a tumbar. Y no se la van a tumbar en todo caso por buenas razones, sino porque es un problema que quieren solucionar poniendo a un fiscal que
sea más comprensivo. Pero estamos hablando de un copamiento que nos remite a los últimos años del gobierno de Fujimori. Mira, yo creo que estamos en un deterioro institucional de una magnitud enorme y creo que todavía no hemos visto todo. Donde empiezas a tomar todas las instituciones estratégicamente, porque es la única manera que tienes o que crees para gobernar, es decir, tener el control de todo. La democracia es justamente escuchar la voz de la minoría. Por lo menos en mi percepción, yo creo que hay, más allá de las decisiones y respetarlas, por supuesto, del Tribunal Constitucional, es bastante evidente la lógica que tienen, el defensor del pueblo, la Junta, etcétera, donde es bastante visible que fueron elegidos con votaciones, digamos, muy altas que se requieren, por supuesto, y que, bueno, están más bien agradecidos. No eran precisamente las figuras, los juristas más conocidos, respetables del país. No, ni siquiera comparo con la anterior, porque la Junta Nacional de Justicia anterior hizo barbaridad y media, entre ellas de proteger a Patricia, la anterior, fue fiscal de la Nación, porque aprobó un examen que le cambiaron esto, no le pidieron su tesis, o sea que no, la Junta anterior tampoco, no la estoy defendiendo. Pero esta también tiene otro sesgo, ¿no? Un sesgo bastante fuerte. A mí tengo la impresión que lo que se busca es un régimen autoritario, digamos, nítidamente autoritario, al estilo Fujimori y Montesinos, sobre todo Montesinos se encargaba de todo eso, de ir copando todos los poderes, ¿no? ¿Y esa tendencia la ves en la derecha, en la izquierda? A ver, en la derecha, por supuesto, y en la izquierda radical, por supuesto. Acuérdate que la izquierda radical del Perú sigue pensando que Maduro es un hombre democrático. Si piensan así es porque actuarían haciendo lo mismo. Y en la extrema derecha también hay cada vez actitudes más autoritarias, más prepotentes, digamos, que a mí me alarman, la verdad. Bien. Carlos José Sombrío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con esa experiencia habiendo sido ministro, analista político también, y ojalá que lo que crees que va a venir no venga. Y ojalá siempre la gente... trato de pensar así, pero dicen que un pesimista, ¿cómo es? Ya me olvidé, no importa, ¿cómo lo puedo entrevistar? Ok, pero esta vez, ojalá como Castillo que haya un voto, con el pollo. Con el pollo vivo muerto. No, pero ojalá que la gente realmente, por lo menos desde